Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión 4 del curso 2 2023. Estamos a lunes 22 de mayo del año 2023. Arrancamos la sesión con la primera duda que teníamos también planteada por Almudena en la sesión anterior, que nos hablaba sobre el resumen del hurto, del robo y de la protección de vida. Si hemos visto el inicio de la sesión de la clase anterior, estuvimos tratando sucintamente lo que eran las palabras claves para entender cuándo estábamos frente a un hurto, cuándo estábamos frente a un robo o cuándo estábamos frente a una apropiación indebida. Recordemos que siempre, tanto en el delito del hurto como en el delito del robo, como en el delito de la apropiación indebida, existe una característica fundamental del sujeto activo, que es con el ánimo de lucro, con el ánimo de enriquecerse. Y el lucro no es meramente económico, tiene que salvar realmente unas necesidades del propio sujeto, que puede ser tomar la cosa por cuestiones de demanda, por cuestiones de necesidades o por cuestiones de venta y de forma de vida criminal. De manera que las tres características forman parte del ánimo de lucro y por lo tanto están dentro de lo que es el bien jurídico protegido, que sería el patrimonio y el orden socioeconómico. Por lo tanto, tal como hablábamos en la anterior sesión, el delito de robo, ¿cuándo se dará? Se dará cuando existan unas circunstancias de las cuales obedezcan al desvalor del injusto superior que tendríamos en el delito del hurto y que éstas están tasadas a través de un listado en el Código Penal. Entonces, tenemos que recordar que las infracciones penales se clasifican en leves, menos graves y graves. Por tanto, nos podemos encontrar tanto en el delito de hurto como en el delito de robo, con clasificaciones que estarían dentro de leve, menos grave y grave. Lo que son las características propias de lo que es el delito de hurto, estaríamos hablando de el que con ánimo de lucro tomar las cosas muebles ajenas sin el consentimiento del titular o sin la voluntad de su dueño. Por lo tanto, aquí no recae ni violencia ni intimidación necesaria en la víctima, ni fuerza en las cosas, tasadas, como antes hemos dicho, en el Código Penal. Ahora, ¿qué nos pueden preguntar en el examen? Cuestiones relacionadas de cuando estamos frente a un delito de hurto leve, a un delito de hurto menos grave o cuando estamos frente a un delito de hurto grave. Por lo tanto, la clasificación sería, da igual lo que se sustraiga, que siempre y cuando no nos digan ninguna circunstancia que nos modifique el elemento del tipo, es decir, la clasificación de los hechos a otro delito como sería el robo, estaríamos hablando de hurto. Hasta 400 euros estaríamos hablando de un delito leve de hurto y más de 400 euros estaríamos hablando de un delito menos grave. Y a partir de aquí tenemos el subtipo que agrava la pena o bien el delito de hurto grave. Cuando hablamos del subtipo que agrava la pena, estaríamos hablando cuando se inutiliza la alarma que lleva adherida la cosa mueble, porque si fuera la cosa inmueble, recordemos que estaríamos hablando frente a un robo con fuerza en las cosas. A partir de aquí, el artículo 235 del Código Penal se comparte para clasificar lo que sería un delito de hurto grave e incluso también un delito de robo con fuerza en las cosas. Lo único que volvemos a matizar, si no existen circunstancias que nos clasifiquen la acción del sujeto activo de los hechos acaecidos a lo que son las circunstancias tasadas como robo con fuerza en las cosas, seguiríamos hablando del delito de hurto. Tal como vemos aquí en la pantalla, tenemos delito de hurto que agrava cuando se sustraiga elementos de patrimonio histórico, bienes esenciales,
cuando se realiza y se someta, por lo tanto, hacia personas desprotegidas o de especial protección, productos agrarios o ganaderos, o de los instrumentos o medios que se utilizan para su obtención cuando se utilicen menores de 16 años. Continuamos con el delito de robo. Hemos comentado que el delito de robo se da con circunstancias muy parecidas al delito de hurto, pero recordemos, palabras claves: violencia o intimidación cuando se utilice frente a las personas, o bien para conseguir ese botín, o bien para asegurar la huida. O bien emplean fuerza en las cosas cuando en esa acción concurran una serie de circunstancias tasadas en el Código Penal. No por el simple hecho de coger una silla, una mesa, un ordenador con un peso X, signifique que ya esté utilizando fuerza en las cosas y por lo tanto sea un robo. Veamos pues en el apoderamiento cuando se entiende que realmente estamos hablando de fuerza en las cosas. Tendríamos que ver escalamiento, rompimiento de pared, techo o suelo o fractura de puerta o ventana, fractura de armarios, arcas u otra clase de muebles u objetos cerrados o sellados, o forzamiento de sus cerraduras o descubrimiento de sus claves para sustraer su contenido, sea en el lugar de robo o fuera del mismo. Uso de llaves falsas, inutilización de sistemas específicos de alarma guarda, que tal como habíamos comentado hay que ir con mucho cuidado cuando estamos hablando de esa inutilización de alarmas de cosa mueble es un hurto, cuando estemos hablando de la inutilización de alarmas de cosa inmueble es un robo. Y a los efectos se entiende que utilizamos o empleamos llave falsa frente a la utilización de ganzúas u otros instrumentos análogos, las llaves legítimas perdidas por el propietario u obtenidas por un medio que constituye infracción penal, cualesquiera otras que no sean las destinadas por el propietario para abrir la cerradura violentada por el reo, las tarjetas magnéticas o perforadas, mandos o instrumentos de apertura a distancia y cualquier otro instrumento tecnológico de eficacia similar. Importante, hablaremos de delito de robo agravado de igual forma que tenemos para el delito de hurto, es decir, tal como hablábamos antes de ese mencionado artículo 235, contra el patrimonio esférico, contra fluidos, cableados, personas desprotegidas, menores de 16 años, ¿sí? Y por último tendríamos lo que hablábamos del delito de apropiación indebida. Lo mismo, ánimo de lucro. Y en este caso tendríamos tres elementos que tiene como elementos nucleares el elemento del tipo del delito de apropiación indebida. Es decir, recibido en depósito, comisión o custodia, confiados o haberlos recibido de manera legal con la obligación de devolverlos y luego se niega la propia devolución. Por lo tanto, cuando se den estos elementos nucleares, puede ser o parece ser que estuviéramos hablando de un hurto, pero como esto sería que se aplica el especial frente al general, hablaríamos del delito de apropiación indebida. Dentro de este tipo de delito, si no excediera de 400 euros, estaríamos hablando de delito leve, y si no, estaríamos hablando del delito menos grave de apropiación indebida. Bien, por lo tanto, utilicemos un método de estudio. Como sabéis, en sesiones anteriores os he ido entregando diferentes técnicas de estudio que entiendo, bajo mi punto de vista, que nos puede ayudar. ¿En qué consiste el método heurístico? En definitiva, y basándolo en una definición básica, nos ayuda a resolver problemas que inicialmente son complicados y los convertimos en soluciones sencillas. En definitiva, es un método que nos ayuda a razonar. Y ese razonamiento puede ser o bien para encontrar la solución, o bien con apariencia que no encuentro la solución, pensar que ya tengo la solución y empezar a crear esas propias hipótesis. Por lo tanto,
el razonamiento psicológico es fundamental para entender este tipo de métodos heurísticos que se utilizan dentro de la psicología, dentro de las matemáticas. En definitiva, son métodos que nos ayudan a encontrar soluciones que a priori no se encuentran. ¡Wow! Nosotros, si nos ponemos hacia unas preguntas que a priori yo no encuentro la respuesta, utilizando técnicas de estudio, técnicas de preparación, heurísticas, me pueden ayudar. Veamos un ejemplo. Señale cuando se dará un delito de hurto grave. Bien, imaginémonos que yo no sé realmente todas las definiciones exactas sobre el artículo 235 del Código Penal. Tengo unas situaciones que van en contra mía. El tiempo. Estoy nervioso. No sé si lo voy a conseguir. Llevo ya 20 minutos. Método heurístico. Es decir, busco un razonamiento dentro de mí. Si yo entiendo o intento ser competente consciente, me voy a estresar. Necesito ser competente inconsciente utilizando ese método heurístico. De manera que hurto, ánimo de lucro. No tengo que ver absolutamente nada sobre el robo, porque si no, no puede ser esa. Y el tema grave, sentido común. No solamente me sirve que esté por debajo, por encima de los 400 euros. Tiene que tener un componente de que tenga un mayor injusto. Por lo tanto, utilizando ya ese método heurístico, podemos arrancar. De manera que tendríamos, cuando se trate de conducciones, cableados, equipos y componentes de infraestructuras de suministro eléctrico, de hidrocarburos o de los servicios, de telecomunicaciones o de otras cosas destinadas a la prestación de los servicios de interés general y si causa un quebrante grave a los mismos. Aquí ya hay una cuestión. Aquí tú dices dos, vamos a dejarlas ahí. Aquí nos dice lo mismo que en la A, pero de equipos y componentes en vez de la I pone una O. Y luego aquí en la C dice lo mismo que la B, pero sin embargo me pone que no se cause un quebranteo grave. Por lo tanto, si nosotros utilizamos un método heurístico, no puede ser que necesite 3 elementos de desvalor para que sea un injusto mayor. Por lo tanto, no podría ser. Y no puede ser un no quebranto, porque ya me dice el método heurístico que esto no podría ser grave. Por lo tanto, en este caso, sería la B. Utilizando métodos heurísticos nos ayudan a razonar y tener mejor fuerza de autoestima emocional para poder combatir este tipo de pruebas como tenemos nosotros. Es que hay muchas que es la I o la O. Sí, entonces, claro. Ahí me quedo yo a veces. Pues esos razonamientos te van a hacer despejar dudas. A mí a veces me sale bien, a veces mal. A mí también, exacto. Bueno, pues eso significa que tenemos que seguir trabajando más con ese razonamiento, ¿sí? Bien, pues aquí finalizamos lo que es el inicio de la sesión y vamos al examen número 4 del curso 2-23.